Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy les saludamos en el mes de septiembre todavía, el mes de la patria. Y vaya mes, qué cosas que han pasado. Hemos analizado desde el tema electoral y democrático, también hemos analizado y valorado el tema de la pandemia, como a 6 meses de que llegó a Honduras esa pandemia del COVID-19, ha hecho estragos y hoy ha contagiado a más de 70,000 compatriotas, por lo menos las cifras oficiales. Ha muerto una gran cantidad de hermanos y hermanas hondureñas y hemos visto cómo el gobierno ha utilizado la pandemia para seguir robando, para saquear el Estado, para no darle al pueblo lo que merece. Y hoy, ahora en el mes de la patria, todavía seguimos viendo recurrentes acciones que denotan la falta de interés de quienes nos gobiernan por darle soluciones plenas a una ciudadanía que está ávida de cosas diferentes, ávida de tener resultados, de ver que la democracia le funciona. Pero aquí lo que hacemos es lo más fácil. Cuando no se puede enderezar el camino, pues entréguelo todo. Así se ha hecho en salud, en educación, en otros rubros y también con nuestro propio territorio. Como no hay generación de inversión por ningún lado, ni local ni extranjera, pues lo más fácil es entregar los territorios. Ese tema lo venimos discutiendo desde allá, en el momento que se habló de las ciudades modelo en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Yo convoqué a las personas que nos acompañan esta mañana y ahí hemos venido discutiendo, aunque no se había planteado de nueva cuenta con tanta fuerza, el tema de las ciudades modelo y de las zonas especiales de desarrollo económico, sedes. Hoy tengo 2 directos amigos que me acompañan esta mañana a la distancia. Les mando un rico café, como siempre, para que podamos compartir una plática sabrosa, también una plática inteligente y que le deje aportes a la ciudadanía. Don Fernando García, exministro de Economía, nos acompaña esta mañana. Don Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar con usted, don Jorge, y gratamente con Hugo Noé Pino, querida familia para mí, de todos sus hermanos y él también en particular. Bienvenido, don Fernando. También saludo al doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras. Doctor Hugo Noé Pino, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorgito. Un placer estar esta mañana y también con mi buen amigo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, Nando García. Don Fernando, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hoy volvemos a ver en el país, acaecido a raíz de esta situación que vimos en Roatán? Pero pónganos en contexto, don Fernando, ¿qué es lo que estamos volviendo a ver en Honduras con esto de la entrega de nuestros territorios y de nuestro más sagrado bien, don Fernando? Muchísimas gracias. Aquí vino un economista de la Universidad de Harvard que posteriormente estuvo como economista principal en el Banco Mundial y después se retiró también de esa organización, promoviendo lo que él llamaba las ciudades modelo. Y se utilizó como analogía para promover la figura Hong Kong, Ciudad Mariel en Cuba, un nombre igual al de Honduras sede, aunque el contenido es diferente, en Ecuador y otras similitudes en otras partes del mundo, que son con características muy diferentes y orígenes históricos sumamente diferentes. Este economista logró entusiasmar a Porfirio Lobo Sosa como presidente y también a Juan Orlando Hernández, y algunos de ellos viajaron con alcaldes a Hong Kong y a otras partes, también en China. Y al regresar promovieron una reforma constitucional y una ley para las regiones especiales de desarrollo. A esa primera versión, cuando fue presentada en un hotel de la plaza hotelera de Tegucigalpa, nosotros, cuando terminó la intervención del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado como titular del Congreso Nacional, pedimos la palabra y lógicamente era para oponernos a esta primera versión de las ciudades modelo. El presidente del Congreso se retiró y no escuchó mi intervención y dejó a los diputados que le acompañaban atendiendo las consultas y los comentarios que hacían. Esa versión de las regiones especiales de desarrollo fue objeto de muchos recursos de inconstitucionalidad
ante la Corte Suprema de Justicia y lógicamente atendidas por la Sala de lo Constitucional. Esa sala se pronunció en contra de las regiones especiales de desarrollo y la dictaminó como inconstitucional. De 5 magistrados, 4 se pronunciaron en contra y 1 hizo un voto particular. Ese voto particular fue del abogado Oscar Chinchilla. Y a raíz de esa situación, el Pleno se pronunció como que era inconstitucional, pero siempre con ese voto particular de Oscar Chinchilla. Eso provocó que el 12 de diciembre del 2012, cifra o fecha conocida como 12-12-12, despidieran a los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente, un tiempo después, aquel que había votado en una forma particular a favor de las regiones especiales de desarrollo fuera trasladado y nombrado fiscal general de la República. Es decir, como lo se dice coloquialmente en lenguaje popular, patearon para arriba. Salió de la Corte, pero para nombrarlo fiscal general. Cuando se presenta en el Congreso Nacional, dominado totalmente por el Partido Nacional, debido a la ausencia de muchos votantes en las elecciones de noviembre del 2009, eso pasa en el Congreso Nacional, pero previo se hace la solicitud paralelamente, se interponen también recursos de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, y cuando se pide el dictamen al Ministerio Público, porque siempre había que pedirlo, en la vez anterior había sido negativo, había sido declarando la inconstitucionalidad, en este momento ya cambia de posición porque don Oscar Chinchilla era el nuevo fiscal general y se pronuncia a favor de las zonas de empleo y desarrollo económico. Y así se aprueba una ley que es atentatoria de todo el concepto de Estado, desde el punto de vista de poder político, de expresión territorial y de soberanía popular. Los 3 conceptos fundamentales del Estado de Honduras son fuertemente golpeados con la reforma constitucional y con la ley orgánica del Congreso, de las zonas de empleo y desarrollo económico. Y también quisiéramos en esta parte introductoria hacer referencia al hecho de que como aquí no existe Estado de Derecho y existe una ley de clasificación de documentos públicos y además una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que es el administrador de esa ley de clasificación de documentos públicos, ya no es el Instituto de Acceso a la Información Pública, emitió una resolución, la resolución 069, el 14 de julio del 2014. Y en esa resolución prohíbe a más de 15 instituciones a compartir información con la ciudadanía, organizaciones sociales y sociedad civil. Y también obligaba a esas más de 15 instituciones a que presentaran toda la información que tenían en forma digital a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que es la Secretaría Técnica de ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado como titular del régimen en el Poder Ejecutivo, que no es ya un presidente como tal, sino que un director del régimen. Y supedita bajo el Consejo al titular presidente de la Corte Suprema de Justicia, al titular presidente del Congreso Nacional y al fiscal general a sus decisiones y a sus criterios. Entonces ahí no solamente hacen eso, sino que nombran a un general en retiro, en situación de retiro, para que contribuya a promover las zonas de empleo y desarrollo económico. Y además de un comisionado presidencial, que es un alto personaje del gobierno, alto digo por la jerarquía, no porque ni necesariamente que sea alto, ni alto en su moral propia. Y también involucrada un poco la Secretaría de Desarrollo Económico. En ese contexto, doctor Eugene Pino, es que se crea la sede. ¿Qué intencionalidad? Porque al final eso tenía un objetivo preclaro. ¿Qué intencionalidad se planteó en ese momento que fue creada las sedes en el país, don Hugo Pino? Valorando esa introducción que hace don Fernando García.
Sí, yo quisiera complementar un poco lo que Nando señalaba desde el punto de vista de que las implicaciones que tiene una sede. Como se señalaba, un territorio nacional que se le da a inversionistas extranjeros en donde ellos determinan su sistema de impuestos, determina su sistema de aplicación de justicia, su propia policía y prácticamente un territorio extranjero dentro de otro territorio. Porque es muy importante que la ciudadanía hondureña conozca en detalle las implicaciones que tiene. Ya en estos días hemos visto cómo en un reportaje que se hace para un canal, el reportero se acerca y no lo dejan pasar, ¿verdad? Y van cada vez toda la letra de la ley de sedes la van a aplicar como territorio extra fuera de las fronteras de cualquier autoridad hondureña. Esto en primer lugar. Ahora, ¿qué denota esta situación totalmente ilegal que viola la soberanía? Y quisiera agregar un elemento adicional a lo que señalaba Nando. Juan Orlando fue tan audaz en esto de las zonas especiales de desarrollo que hasta incorporó las zonas especiales de desarrollo a la Constitución de la República. Hay 2 o 3 párrafos en nuestra Constitución cuando estos son proyectos surgidos de política económica. ¿Se imaginan ustedes qué significaría que cada vez que se toma una decisión de política económica se incluyera realmente dentro de la Constitución? Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque, en primer lugar, parten de concepciones sobre inversión extranjera totalmente falsas. Concepciones como, por ejemplo, que la inversión extranjera se atrae a un país regalándoles territorios, a un país a un país donde no se cobran impuestos que vienen a vender la ilusión de creación de impuestos, de creación de fuentes de trabajo, etcétera, que nunca se concretiza por la naturaleza propia de esta inversión. Y en el fondo lo que denota es la incapacidad de esta élite política que gobierna Honduras del Partido Nacional, esta élite corrupta vinculada al narcotráfico, que es incapaz de generar las condiciones de inversión en el país. Lo que hemos visto en los últimos años, Jorge, es impresionante. La inversión durante toda la década anterior se mantuvo entre 1,000 y 1,200 millones de dólares. Y a partir del 2017, en donde se da el fraude electoral y la represión contra los que protestábamos en esa época por ese enorme fraude electoral, con la cantidad de muertos denunciada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, esta inversión extranjera baja de 1,175 a 950 en el 2018 y a 490 en el 2019. Y este año adicionalmente va a caer mucho más. Entonces, toda esta propaganda masiva que ahora se ha intensificado de caras al año electoral, de que la seguridad en Honduras está garantizada, de que la lucha contra el narcotráfico, cuando vemos casi todos los días que anuncian avionetas en la costa atlántica o que se dan masacres o asesinatos en nuestro país, todo esto es para tratar con la propaganda de callar toda una serie de circunstancias que no es la realidad que vive el hondureño. Entonces, en el campo económico lo mismo. Van a hacer un escándalo, ya empezaron de que van a invertir en Roatán 500 millones de dólares. Y la información que yo tengo, Jorge, es que comenzaron comprando un terreno allí
y lo que quieren ellos es continuar comprando terrenos. Y esa historia ya la sabemos en el Aguán con las cooperativas, la sabemos en Tela con el proyecto turístico que está ahí en Tela, que poco a poco van desalojando a las comunidades. A unos desafortunadamente convenciéndoles y ofreciéndoles cantidades que nunca se pudieron haber imaginado, pero el objetivo al final, y esto es lo importante, mire, las sedes, además de que tiene, sería, digamos, como la comparación que yo hago, Jorge, es como el Canal de Panamá, cuando estaba en manos de los norteamericanos. 45 kilómetros a los anchos, en donde los panameños no podían entrar. Hubo movimientos reivindicadores, hubo gente panameña asesinada cuando intentaba botar las cercas que establecían, y esto se va a convertir en un signo fundamental de reivindicación de la soberanía nacional. Pero adicionalmente a eso, que ya se siente en el territorio nacional el malestar, el imaginario colectivo en contra de estas sedes, adicionalmente van a destruir lo poco que Roatán ha avanzado en materia de turismo y en materia de progreso, de progreso económico. Porque cuando se dé en esta situación va a afectar a los hoteles que ya están, va a afectar al flujo de turistas, inclusive a lo que se ha establecido periódicamente como la llegada de barcos. Así que lo que yo, en resumen, Jorge, miro que representa, primero, una especie de tendencia desesperada de un gobierno que no ha sido capaz de crear empleos en nuestro país a través de aventureros, inversionistas que siempre están dispuestos a buscar mecanismos para llegar a los países y después les van a ofrecer a otras personas en los Estados Unidos, les van a ofrecer sueños de que miren las playas de Honduras y que aquí va a tener su casa, aquí va a haber una universidad, aquí va a haber un hospital, pero para beneficio de una élite completamente. Así que esta combinación es una combinación tremenda que le agrega a los problemas nacionales de la pandemia, los problemas de crisis política que vive el país, un elemento adicional. Pero eso resulta de la incapacidad de un gobierno como el de Juan Orlando Hernández, que ha sido incapaz de resolver los problemas principales del país. Ya vamos a hablar del caso particular de Roatán, doctor Hugo Noé Pino, don Fernando García. Permítame, le muestro a continuación un reportaje de una cadena internacional. Es una valoración interesante de la cual me gustaría escuchar su reflexión después de verlo. Vamos adelante con esta nota, que es de una cadena internacional que se refiere al tema de las sedes en Honduras. Nuestro compañero Leonidas Maradiaga nos las ha provisto y la insertamos a continuación para poder después escuchar sus valoraciones. La sede como solución a la pobreza en Honduras o como reinvención de la República Bananera. El tema ha suscitado el recelo no solo aquí en el país, en Honduras, también a nivel internacional. Pablo Cúmez es nuestro experto en economía en Bonn. Pablo, en primer lugar, explícanos qué son las sedes y por qué serían algo nuevo y revolucionario. Las sedes son zonas prácticamente independientes, serían un estado dentro del estado. Originalmente, incluso un segundo país debía hacerse responsable de una zona autónoma, como por ejemplo China de Hong Kong. Pero en Honduras se prevé ahora otro modelo. Una zona autónoma sería gobernada por un secretario técnico elegido por un comité que a su vez sería nombrado por el presidente. En realidad la idea no es nueva tampoco en Honduras. Data de 2011. En 2012 la Corte Suprema de Justicia dijo que las zonas eran inconstitucionales. En 2013 fue modificada la Constitución para hacerlas posibles. Revolucionario es que un país renuncie voluntariamente a su soberanía. Es algo realmente nunca visto. Pero Pablo, ¿atraerían realmente inversionistas y ayudarían a levantar la economía la sede?
Pero veamos, Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Su Producto Interno Bruto per cápita es de apenas $2.600 por año. En el ranking del desarrollo humano ocupa el lugar 130 de 188 países. La distribución del ingreso es muy desigual, pero a pesar de la pobreza, tiene el segundo mayor número de millonarios en América Central. La escolaridad promedio alcanza apenas a 5 años, es decir, Honduras no puede compararse con Hong Kong ni con Singapur. Que las zonas autónomas hagan despegar a Honduras es por lo menos de dudar. Pablo, por último, ¿cuán avanzado está este proyecto? Bueno, Hernández está dispuesto a llevarlo a la práctica, pero los planes son hasta ahora poco claros. Originalmente estaba previsto crearlas en zonas deshabitadas. Ahora se habla también de zonas habitadas. ¿Qué va a suceder con esos habitantes? ¿Qué estatus tendrán? ¿En qué trabajarán? No se sabe a ciencia cierta. Tampoco quién va a invertir en qué y recurriendo a qué tecnología y mano de obra. En realidad es un osado experimento con final incierto. Gracias, Pablo Cúmez, en Bonn. Osado experimento con final incierto, se refiere a esta cadena internacional. Don Fernando García, comparte lo que se invirtió en esa información. Nosotros desde el 2014 publicamos este documento, y ustedes podrán ver ahí, y que lo pueden obtener en la página web de la Fundación Friedrich Ebert en el 2014, y posteriormente en julio del 2018 este segundo documento. Y en nuestro haber tenemos un documento de más de 400 páginas con toda la documentación de soporte y el análisis, casualmente, tanto de la reforma constitucional como de la legislación aprobada al efecto. Quisiéramos decir un antecedente más. Acordémonos del artículo 107 de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución establece que en los 40 kilómetros de una frontera de del país, no se puede vender tierras a extranjeros. Ese artículo fue reformado en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, como cuando se introdujo el decreto 1890 de ajuste estructural de la economía y se aprobó la ley de modernización del sector agrícola. Y al modificar ese artículo 107 se estableció que si eran predios urbanos, entonces sí podía venderse a extranjeros. Y eso es lo que están haciendo en la actualidad en Roatán. El alcalde declara una zona como urbana y empiezan a comprar. Lo interesante de este proyecto es que, según hemos tenido información por el momento verbal, ellos están comprando tierras en las 4 comunidades más pobres de la isla. Y lógicamente, entonces están haciendo reflejos de algo que una autoridad de la isla nos decía en el 2006, 2007, que cuando yo le decía que cómo pensaban apoyar a las poblaciones en situación de pobreza de la isla, me decía, aquí no hay pobres. Los pobres son de Honduras, son de allá de tierra firme. O sea que también hay un tema de una valoración cultural de por medio, ¿verdad? Y eso es sumamente peligroso. Entonces ellos van comprando tierras, como los expresaba anteriormente, como en otras partes del país, a precio de gallo muerto, y van asfixiando a las comunidades. Y algunos, por la situación de pobreza y pobreza extrema, se ven estimulados a vender. Y acordémonos de los años 60 y los años 70, en cuando venían a Centroamérica muchas empresas con una gran capacidad en capital y en tecnología, y le decían a un empresario de acá que querían comprar su empresa, y él, al decirle, no, esta es una empresa familiar, no quiero vender, entonces le decían, pero es que le ofrezco un buen precio, pero es que no quiero vender. Contestaba de nuevo el empresario, pero es que le ofrecemos el doble de lo que vale su empresa, pero es que no quiero vender. Es que mire, si no vende, en 6 meses va a tener instalada una empresa con estos montos de capital y esta tecnología, que en 6 meses más ya va a estar totalmente quebrado. Entonces van asfixiando a las comunidades y van usufructuando esos terrenos y esas bellezas de la isla. Quisiéramos decir que la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico permite que el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, CAM, en el cual originalmente habían 21 miembros y entre ellos unos 3 cuestionados legalmente
en sus respectivos países por malos usos o por cometer delitos, algunos acusados hasta de pertenecer a mafias, otros de haber usado la presidencia de las instituciones en que trabajaban con abuso de autoridad y en actos ilegales. Ellos tienen la facultad para aprobar las normas jurídicas que van a regir en cada sede. Según la ley, está previsto que puedan haber 11 sedes, tipos de sedes, con nombre claro y preciso. Zonas industriales, zonas agrícolas, zonas agropecuarias, zonas banqueras, zonas académicas, de todo tipo, hasta pueden haber de casinos, etcétera. Pero también la 12ª dice, y la combinación de cualquiera de las otras. Entonces eso nos lleva a pensar de que en los 298 municipios, 18 departamentos del país, pueden haber tantas sedes como se les ocurra a Juan Orlando Hernández Alvarado y al régimen actual promover. Pero adicionalmente, queremos señalar que además de una normativa jurídica, no es cualquier normativa jurídica. Se da a entender que puede ser el sistema anglosajón, y en este caso de Próspera, ya los primeros indicios indican que va a ser mediante el sistema de arbitraje. ¿Y qué significa el arbitraje internacional? Que quien tiene más lana, quien tiene más dinero, pues traga más pinol, ¿verdad? Como dicen los vecinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente no se pueden pagar los viáticos, no se pueden pagar los bufetes de abogados para ir a las sedes del árbitro internacional. Y además tuvimos ya una experiencia grave con Charles Evans Hughes en 1923 con la delimitación fronteriza entre Guatemala y Honduras, en que se delimitó la frontera en función de los intereses de las compañías bananeras, y para que no tuvieran que renegociar sus contratos, sus concesiones, se delimitó la frontera de una manera arbitraria. Entonces, además de una normativa jurídica, van a tener jueces, magistrados, ejecutivos, que es el secretario técnico, van a tener su propio ejército, puede entrar cualquier barco y cualquier avión a la zona de empleo y desarrollo económico sin permiso ni autorización de ninguna autoridad del Estado de Honduras. Va a haber libre convertibilidad de monedas totalmente, el tratamiento de nación más favorecida y, bueno, educación propia, salud propia, lo cual significa que se pierde la tutela del Estado para garantizar la educación y la salud y todos los derechos humanos por parte del Estado de Honduras, y se privatiza el concepto de bien público. Es una situación dramática. ¿Alineó la legislación Juan Orlando Hernández, don Fernando Hugo Noé Pino, para poder vender o entregar menudeada a Honduras, así como titulado el foro esta mañana? Es una parcelización, y como lo decía muy bien el entrevistado de Alemania, es un estado dentro de otro estado. Así como las APP llegaron a ser con las comisiones interventoras un gobierno dentro del gobierno, un gobierno paralelo, la sede es un estado paralelo, un estado dentro de otro estado. Pero hay muchas situaciones de gravedad en realidad. Aquí, por ejemplo, en el tema financiero, fiscal, estrictamente en el tema fiscal, que se prevé que se va a dividir los impuestos que se cobren en las zonas de empleo en 5 quintos. Un quinto para el Poder Judicial, un quinto para el Poder Legislativo, un quinto para el Poder Ejecutivo, un quinto para las municipalidades, sin aclarar cuáles municipalidades, si las que quedaron adentro, las que quedaron afuera. O sea, para usar la frase del jefe del régimen, la Honduras de aquí o la Honduras de allá, ¿no? Y adicionalmente el quinto para las Fuerzas Armadas, con lo cual se supedita a la Fuerza Armada a las autoridades de la zona de empleo y desarrollo económico, como lo hacen con las mineras, y una parte de la tasa que cobra el Estado a las mineras pasa a las Fuerzas Armadas, y entre las Fuerzas Armadas responden a los intereses de las mineras y no de las poblaciones. No defienden la soberanía nacional, ni del Estado, ni territorial, ni poblacional. Don Hugo Noé Pino, este alineamiento de la legislación, de lo demás, o sea, ¿a qué va a conducir? ¿A este proyecto lo va a poner en marcha, cree usted, el régimen de Hernández? Bueno, ya lo puso en marcha, porque todo esto ya fue inaugurado prácticamente, sí. Y esta gente dice claramente que están amparados realmente en la ley de zonas especiales de desarrollo, y sin lugar a dudas que van a seguir con ello, y sobre ello van a montar una campaña
publicitaria que ya se puede vislumbrar, que es con el objetivo de decir que detrás de esto van a llegar millones en inversión extranjera al país. Yo quisiera recordarles en este camino que nos lleva hasta la situación actual, como así como usted mencionaba, Jorge, y Nando también lo hacía, de las visitas que hicieron a China y a otros países. ¿Recuerdan ustedes de una visita con una gran delegación presidencial a Corea, en donde se establecieron de que estaban haciendo los estudios de prefactibilidad de las sedes y hablaban de que se iba a instalar una en el sector sur del país y que los coreanos iban a invertir? Todo eso ha sido completamente una ilusión. Esos estudios de factibilidad, de prefactibilidad y factibilidad nunca fueron realmente presentados. Y una de las cosas características de este gobierno es la poca transparencia. Esto de la sede, específicamente que estamos haciendo referencia, que es la que se va a establecer en Roatán, o se está estableciendo en Roatán, esto no ha habido ningún anuncio en cuanto a su comienzo, y hablan de montos de inversión, pero no hablan de montos de inversión de qué, de cuándo. Y ahora estamos viendo, yo ayer reflexionaba sobre otro tema paralelo, Jorgito, que usted conoce muy bien, que es la ley marco de protección social. Ahora es que están enviando una ley que se aprobó en el 2015. Esta de la sede se aprobó en el 2013. Ahora se está hablando de que se va a adherir al seguro social a taxistas, a trabajadoras domésticas, a prácticamente todo el sector informal. Y eso lo dijeron en el 2015 y levantaron esa gran bandera de que ahora todo... ahora lo van a recuperar porque como no tienen nada que mostrar de resultados concretos después de casi 12 años de estar gobernando, entonces van a presentar nuevamente las mismas promesas recicladas de seguridad, de seguridad ciudadana. Ya están montando de que prácticamente en Honduras las pandillas se acabaron, que el crimen, el narcotráfico se acabó, cuando el número de masacres se ha incrementado este año, el número de homicidios. En fin, es de esperar una avalancha propagandística que más me suena a mí como un proceso de Juan Orlando de mantenerse en el poder que otra cosa. Entonces lo mismo sucede con las sedes, con todas esas promesas de creación de empleo, pero en condiciones muy, muy difíciles, tanto por la situación económica del país y también porque la gente, yo siento que ya está cansada de tanta arbitrariedad, de tanto abuso, de tanta irregularidad. Y yo he escuchado manifestaciones de descontento que se puede convertir en una oleada de reivindicación popular de la soberanía nacional que, como decía antes Jorge, puede representar un enorme daño realmente para Roatán. Permítame hacer una pausa comercial, doctor Hugo Noé Pino, Fernando García. Al volver de la pausa, quiero que analicemos específicamente el caso de Roatán. ¿Qué es lo que pasó en Roatán? ¿Qué es lo que está pasando allí? Para tener claridad, hay muchas dudas. Y como usted dice, lo que se plantea detrás de este proyecto osado es decirle a la ciudadanía, a la población, que lo que viene es una gran inversión que va a generar una gran derrama económica en la población. Eso es lo que le venden al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en Roatán? Después de la pausa me lo comenta don Fernando García, el ministro de Economía, y el doctor Hugo Noé Pino, también expresidente del Banco Central de Honduras. Una pausa breve, regresamos enseguida. Banco Atlántida reconoce la importancia de las remesas como uno de los principales sustentos de las familias hondureñas. Por eso se esfuerza en brindar opciones más seguras y convenientes para que sus clientes beneficiarios puedan cobrar remesas sin necesidad de ir al banco y sin restricción de horarios.
ahora presenta Remesa en línea, una manera rápida, segura, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a bancatlan.hn en Atlántida Online. Y al seleccionar la opción Pago de remesas, la depositas directamente en tu cuenta de ahorros. Gracias a Banco Atlántida, ya no es necesario ir al banco a cobrar la remesa. Lo puedes hacer tú mismo desde donde te encuentres, disfrutando la conveniencia de este servicio 100% digital. Si aún no tienes una cuenta de ahorro o tu usuario de Atlántida Online, descarga la aplicación Atlántida Móvil, activa tu banca digital y cobra tu remesa. Banco Atlántida, digital donde estés. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿Sabes cómo vamos a reactivar la economía en Honduras? Lo haremos cada uno de nosotros diciendo: mi tienda se reactiva. Mi negocio se reactiva. Mi cafetal se reactiva. Mi ferretería se reactiva. Mi abarrotería se reactiva. Mi siembra se reactiva. Mi empresa se reactiva. Porque hombro a hombro lograremos decir juntos: mi país se reactiva. Crédito Reactiva de Banrural. Solicítalo hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, regresamos al foro de UNETV esta mañana. Estamos conversando con el doctor Hugo Noé Pino y don Fernando García. ¿Qué fue lo que pasó en Roatán y qué es lo que ahí ha levantado las alarmas de la población, no solamente en la isla, sino también en el país en general? Le quiero mostrar este video del momento justamente donde se dieron algunos hechos que han trascendido públicamente. Vamos a continuación con este material para compartirlo con ustedes y luego poder entender a plenitud si ese experimento de Roatán es lo que pretenden también para otros lugares. Vamos a verlo. I am socially distanced. I'm not hurting anybody. You might have COVID. Please protect my human rights. I think you should keep your social distance, sir. There is a law here that protects humans from interaction. So I'm going to be speaking, and Article 28 says that el Estado de Honduras, por intermedio de las sedes, pueden declarar la expropiación. Excuse me, sir. Don't touch me. Don't touch me, sir. Hey, hello. Stop, 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 stop. Stop. Calm down, calm down. Please, calm down, please, calm down. Please. Hey, anybody with Prospera, calm down. Please. Please, slow down. Hold on.
nosotros contestamos. Hasta querían arrestar al señor. Mejor váyanse, mejor. Y tenés que venir aquí a... ¡Sácame la metralla, por! Oh my God. ¿Qué pasaba ahí, don Fernando García? ¿Qué podemos interpretar de esa reacción de la población allá en la isla de Roatán? La declaración de la sede fue adoptada en mayo de este año. Sin embargo, ellos vienen trabajando, según palabras directas de don Eric Brinkman, venezolano norteamericano, en un programa de televisión ayer con don Rigoberto Torres, ayer en la noche, de Roatán, desde el 2017. Y entonces, lógicamente, los habitantes de la isla se han quedado sorprendidos cuando él habla de expropiación en ese evento de hace unas 2 noches. Quisiéramos señalar que don Eric Brinkman señaló ayer de que ellos se habían comprometido a no expropiar, pero ahí es donde uno ve una doble moral o doble discurso, que es sumamente peligroso. Porque dicen algo en público con las comunidades y en la televisión dicen otra cosa. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál de las dos cosas es la real? Por otra parte, quisiera recordar otro antecedente complementario a lo de la reforma del artículo 107 de la Constitución, y es Tornasal, el proyecto Tornasal, que iba desde Tornabé hasta Puntasal, y todas las comunidades garífunas en medio iban a ser paulatinamente despojadas de sus tierras, de sus territorios ancestrales. En este caso, avanzó y vemos los problemas que hay, casualmente hasta con personas desaparecidas ya casi por 2 meses y compatriotas nuestros. Pues en las islas ellos están previendo que pueda pasar algo similar. Y lógicamente por eso iniciaron este acto de protesta, muy preocupados de que los vayan a despojar de sus tierras. Que además, cuando el imperio inglés, el reino inglés, cedió las islas de la bahía, entre comillas cedió a Honduras como estado las islas de la bahía, estableció claramente que esos territorios eran para la población originaria y para los afrodescendientes, afrohondureños, afrocaribeños, cualquiera, en este caso son negros africanos los que habitaban en la isla, y negro no lo digo en absoluto con ningún sentido peyorativo, sino como decían en Estados Unidos, black is a beautiful color. Stokely Carmichael, Angela Davis y todos los demás. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están previendo claramente que los van a despojar de sus tierras, y no solamente de sus tierras, sino que también de su cosmovisión. No es lo mismo que esta gente que ha vivido en una isla, y en una isla preciosa, pasen a vivir al interior del país. Es una forma de asesinato progresivo. Por otra parte, ¿qué va a pasar con nuestro territorio nacional? Yo me pregunto, ¿qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores con todos los tratados internacionales suscritos y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a la delimitación fronteriza, y los tratados suscritos con Belice, con Cuba, con Colombia en materia de limitación fronteriza frente a este hecho de esta sede? ¿Quiénes van a ser los inversionistas? Y por otro lado, ¿qué tal si en la Mosquita, en la barra, en la zona de la Mosquita se instala una sede con capital colombiano? ¿Qué va a decir Nicaragua, que todavía tiene conflictos por la isla de San Andrés? Si se hace una sede en la barra del Motagua, que va con capital inglés, ¿qué va a decir Guatemala cuando todavía tiene asuntos sin resolver con Belice, a pesar que han llegado a un entendimiento temporal? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con Amapala, con el megaproyecto que tenían del megapuerto con los coreanos, que no sabemos cómo ha seguido avanzando? Porque el embajador de Corea hace algunos años dijo que habían hecho los estudios de prefactibilidad, pero que para desarrollar los estudios de factibilidad se les hacía sumamente costoso, y ellos, la Agencia Coreana de Cooperación, no tenía recursos suficientes, que lo tendrían que hacer con profesionales jubilados y voluntarios que quisieran cooperar en la zona. Pero el diseño original era hasta de 10, 11, 12 puentes.
entre la isla y tierra firme. La mayoría para trenes de carga y unos 2 para vehículos, ¿verdad? Y en la cima de la montaña de Amapala ponían un puma, ¿verdad? Haciendo una similitud con lo de los tigres de allá de Oriente, ¿verdad? Que entonces que querían que los pumas de América Latina se levantaran, ¿verdad? Usando una frase de Bill Clinton. Y allí iban a haber casinos y iban a haber, según el diseño original, hasta entretenimientos para adultos mayores, que no sé cuáles eran, ¿verdad? Pero interesante, ¿verdad? Que hasta eso era concebido. Entonces, la realidad es que estamos ante la posibilidad de la creación de múltiples estados dentro de Honduras, estados dentro del estado. Estamos ante la posibilidad de una torre de Babel jurídica, donde habrían 10, 12 sistemas jurídicos simultáneamente trabajándose, lógicamente con abogados, jueces y magistrados extranjeros, que serían los que dominarían el sistema anglosajón o que conocen mucho más todas las modalidades de arbitraje que se pueden dar en el mundo. Entonces estamos ante una situación sumamente peligrosa, pero no se pronunció Relaciones Exteriores, no se pronunció la Secretaría de Defensa sobre lo que significa para la defensa territorial, no se pronunció la Secretaría de Seguridad sobre lo que significa para el tema del crimen común y del crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, no se pronunció la Secretaría de Economía sobre los tratados de integración económica centroamericana, cómo afecta el principio el principio de nación más favorecida frente a los tratados de integración. Les tendríamos que dar a los países centroamericanos y a todos los países con los que hemos suscrito tratados de libre comercio, Estados Unidos, México, Chile, el tratado de asociación con la Unión Europea, los mismitos beneficios que se le dan a una zona de empleo y desarrollo económico, en reciprocidad a lo que se le está dando a ellos. Pero también la Secretaría de Gobernación y Justicia en aquel momento, ¿por qué no se pronunció sobre el límite municipales y departamentales, cómo los afecta todo el régimen jurídico, político, administrativo del Estado? ¿Y por qué no se pronunció la Secretaría de Finanzas sobre los 5 quintos y la caja única, el concepto y el principio de caja única del Estado para recibir los impuestos y después distribuirlos a través del presupuesto general de ingresos y egresos? ¿Por qué no se pronunció la Secretaría de Pueblos Indígenas, que en aquel momento sí existía como secretaría? No, estamos ante una situación en que se articuló una estrategia y se silenció a la institucionalidad pública para que pudiera entrar en vigencia la primera megatendencia que yo siempre he señalado desde el 1995, la primera tendencia de la venta del regalo del patrimonio nacional, de la riqueza nacional. Y ahora se ha acentuado con la concentración del poder político y con la militarización de la sociedad. Ahora no es un 316, ahora es un 450, porque ahora hay que incluir como cuarta fuerza a la Policía Militar de Orden Público y más de 50 batallones, con más de 50 normas jurídicas complementarias que se han emitido sobre defensa y seguridad, más la alienación cultural con la ley de clasificación de documentos públicos y la verdad oficial. Eso es lo que se quiere. Sí. Ahora, doctor Hugo Noé Pino, políticamente, ¿cómo interpretamos lo que vemos en esas imágenes en pantalla? Donde se denota ahí a una población enardecida, cuando le mencionan también ese tema de la expropiación de sus propias tierras, doctor Hugo Noé Pino, porque eso es como un ejercicio que se puede replicar en cualquier otra parte del país. Jorge, la interpretación de esta situación que está reflejada en este video muestra una de las caras de la serie de conflictos que va a levantar este proyecto de sede en Roatán. Lo que nosotros estamos mirando ahí, los que se aproximan, y son la Guardia Municipal. En este momento hay un choque realmente entre la municipalidad y aquellos que ya consideran la sede como un estado dentro de otro estado. Ellos convocan a una reunión con una serie de poblaciones de la localidad de Crawfish Crawl a reunión
en momentos en que, de acuerdo a los decretos de emergencia, no puede convocarse a reuniones de determinado número de personas, en contra de las resoluciones que mantiene la misma municipalidad de Roatán y en medio de un alto nivel de contagio de COVID-19 en la isla. Entonces, a ellos no les importa cuáles son las regulaciones de la municipalidad. Ellos siguen con sus actividades, y cuando va un abogado y la guardia municipal se resisten, y obviamente estos abortan la reunión. Pero de allí lo que les estaba expresando en inglés y que luego continúa en español la persona que dirigía la reunión es que miren, de acuerdo a la ley puede haber expropiación de tierras, pero como decía Nando, tal vez lo que le iban a explicar nosotros no lo vamos a hacer inicialmente, pero si es necesario, si ellos requieren realmente mayor tierra, vamos a optar por ese derecho que nos da la ley. Entonces ya de ahí estamos viendo esas diferencias seriamente conflictivas que provienen de la serie de irregularidades que están incluidas en la ley de sedes. Nando mencionaba otro tema que vale la pena ampliarlo, que es el tema de carácter fiscal. La ley de las sedes establece que en estas situaciones los impuestos son menores que se cobran en el resto del país, realmente. Y fíjense bien cómo es el hecho de que haya un enclave territorial dentro de otra porción territorial. Esta gente va a utilizar las carreteras de Roatán, los puertos de Roatán, va a utilizar los aeropuertos de Roatán. Pero ellos no van a pagar el mismo impuesto que paga el resto de empresarios o el resto de la población que reside en Roatán. Es impresionante cómo extiende este concepto realmente de los parques industriales, de toda esta exoneración de impuestos, de toda esta economía extractiva en donde los empresarios en una parte se aprovechan de las rentas extras que obtienen del Estado para acumular más ganancia, mientras otra parte del empresariado y otra parte y la mayor parte de la población pagan los impuestos que mantienen el fisco nacional, y eso lo demuestra la estructura tributaria del país. Entonces, aquí estamos hablando de situaciones sumamente conflictivas que lo que van a hacer es acelerar el grado de ingobernabilidad que tiene el país. Y vuelvo al punto. Uno solo se pone a pensar en Roatán, Jorge, hay una gran cantidad de inversión extranjera en hoteles, en proyectos turísticos, en una serie. ¿Por qué no hacer que llegue la inversión extranjera a Roatán, a la costa atlántica, al resto del país, sobre las condiciones específicas que están probadas a través de estudios internacionales, que son las que atraen la inversión extranjera? Preguntémonos por qué el 62% de la inversión extranjera en Centroamérica llega a Costa Rica y a Panamá. Porque tienen seguridad jurídica, porque tienen seguridad ciudadana, porque tienen buenos niveles de educación a su mano de obra capacitada, porque tienen salud a la población. Eso que estamos viendo actualmente en el sector rural, hasta ahora, producto de la pandemia, están hablando de los hospitales regionales, cosa que debía haber existido desde hace mucho tiempo por las necesidades de salud de la población. Entonces, lo que estamos viendo es, como lo caractericé al comienzo, Jorge, son actos desesperados de la administración que, como no tiene nada que mostrar, entonces quiere realmente proyectar de que en Honduras se van a hacer grandes inversiones cuando todas estas son ilusiones. Y mucho cuidado, porque a mí me parece que esto es punta de lanza de una serie de
capital aventurero. Lean, por ejemplo, lo que aparece en la revista Estrategia de Negocios como una entrevista a los que dirigen este proyecto. No, nuestra idea es seguir comprando tierras. Delante de eso, en primer lugar, uno que conoce Roatán, que sabe que Roatán prácticamente es una isla relativamente pequeña y que casi todos los terrenos en Roatán son de propiedad privada y con una serie de proyectos ya en marcha. ¿De dónde van a sacar tierras adicionales? Solo mediante el recurso si la gente no quiere vender, el recurso de expropiación. Pero estos mismos inversionistas están hablando de posteriormente pasar a la ceiba. Y lo que se busca, es lo que busca una parte de los empresarios nacionales, y esa es otra cosa, Jorge, que hay que ponerle cuidado. ¿Por qué no señalan con nombre y apellido quiénes son los inversionistas hondureños que están ahí, que señalan que cerca del 25% de los accionistas son hondureños? Si supiéramos los nombres, yo estoy seguro, Jorge, que ahí hay vinculaciones políticas muy cercanas. Y eso es otro elemento a considerar en el análisis de esta situación. Así que yo siento que los inversionistas actuales y los futuros, lo que se están comprando es un problema, porque yo logro percibir que el malestar en otras partes del país con relación a esto va creciendo y va a ser un motivo de reivindicación, de soberanía popular, que más bien, en vez de agregarle progreso a las islas de la bahía, lo que va a hacer es retroceder. Este experimento, ¿qué implicaciones puede tener, don Fernando? Porque con esto de Roatán se está generando un experimento para probar a la ciudadanía, para probar a las autoridades, para ver si la gente se deja tragar ese caldo así de una vez. ¿Qué se está experimentando con esto, don Fernando? Es interesante recordar que hay un alemán, Titus Gebel, que a veces vive en Mónaco, a veces en Estados Unidos, que fue de los que preparó una primera base jurídica de el marco que, según el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, va a regir en esta zona de empleo y desarrollo económico próspera en Roatán. Próspera, que acordémonos que hay un tema bien delicado en la ley orgánica, y es que si las autoridades de la sede consideran que el límite territorial originalmente designado por el Congreso Nacional para la sede ya se quedó pequeño, ellos pueden irlo ampliando, las propias autoridades de la sede, así lo dice la ley. Y en el caso de territorios con menos de 100,000 habitantes, no necesita pasar por la declaratoria del Congreso Nacional, y es lo que pasó casualmente con Próspera. No pasó, ¿por qué? Porque según algunos, los habitantes de las islas son 55,000. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, al 16 de septiembre de este año, los habitantes son 75,326. Entonces, por consiguiente, no se tiene que recurrir a la consulta previa y debidamente informada a la población donde se va a establecer la sede. Y este señor Goebbels, Titus Gebel, escribió un libro sobre ciudades privadas libres. O sea que el concepto de privatizar el planeta va caminando poco a poco, y como ellos no se fijan como meta 1 año, 5 años, sino que una generación, 2 generaciones, entonces para allá vamos. Después de las islas, primero de Roatán, pero después las otras islas de la bahía, y posteriormente, como se apuntaba, Ceiba, pero también está previsto Tela, invertir en Tela, y retomar el proyecto de Tornasal, y ir comprando tierras y tierras y más tierras. Entonces, esa norma jurídica que establece que las autoridades de las zonas de empleo y desarrollo económico pueden ampliar el límite territorial originalmente demarcado para una zona es grave. Y así, este mismo grupo
este mismo grupo perfectamente puede irse para La Ceiba, para Tela y para Colón y para La Mosquitia y hasta las ruinas de Copán Ruinas, y usurpar los patrimonios nacionales y a Comayagua y también a toda nuestra riqueza nacional. Y pueden instalar también minas, diversificar sus empresas completamente. No nos extrañe que en Agarteca se declare una zona de empleo y desarrollo económico. No nos extrañe que parte del casco histórico de Comayagua se declare una zona de empleo y desarrollo económico. No nos extrañe que los corales de la barrera coralina en las islas de la Bahía, en Roatán, desaparezca con estos desarrollos. Entonces estamos ante una situación de una nueva colonización estilo siglo XXI. Así como los golpes de Estado se legalizan y se hacen vía el Poder Judicial, ahora, con la mayor tranquilidad, la invasión de nuestro territorio, la compra de nuestro territorio, la adquisición de nuestra riqueza nacional se hace vía legal de las zonas de empleo. Esta es una articulación perversa con la ley de clasificación de documentos públicos, la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la concentración del poder político en el Congreso, la concentración del poder político en el titular del régimen, con la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico y con las leyes militares. Es un andamiaje perverso perfectamente articulado. Con lo que no cuentan es con nuestra voluntad inquebrantable de defender nuestra soberanía a nuestra población y de construir una institucionalidad democrática y realmente republicana, en que la participación no sea un hecho electoral, sino que sea un hecho cotidiano de la vida diaria de la ciudadanía. Ahí viene otro tema, porque la posibilidad de volver real el tema de las sedes y estas ciudades privadas o ciudades modelo, como se le quiera llamar, ciudad burbuja, como lo ha titulado ahí don Fernando en esos documentos, don Uno de Pino, la posibilidad está ahí latente, porque la legislación ya incorpora estas figuras y genera la posibilidad. La única manera de revertirlo, doctor Uno de Pino, es que reformando de nuevo la Constitución de la República. Bueno, porque si no la posibilidad, entre comillas, legal, ahí está. Sí. Esa sería realmente un mecanismo para prevenir, como uno estaría esperando, que muchos inversionistas nacionales y extranjeros, viendo la aplicación de esa ley, en donde no es que venden el territorio nacional, sino que lo regalan, porque no es que Honduras no está obteniendo nada a cambio, regalando a pedacitos, como dice el titular del programa de hoy. Viéndolo eso, vamos a ver una multiplicación. Y fíjense bien, el caso de que tengan impuestos a la mitad de lo que tiene más o menos los impuestos actuales dentro del territorio nacional, que habla de un 15% del impuesto sobre la renta y un impuesto diferencial del impuesto sobre venta, es una tentación para cualquier tipo de empresario en acogerse al marco de las sedes. Además de todas las libertades que tiene, no pagaría impuestos adicionales. Pero lo que es importante, y esto tiene que ser parte de la agenda de los partidos de oposición de caras al próximo proceso electoral, es que una vez en el gobierno se va a derogar esa ley y luego ver qué tratamiento se le da a lo que ya está establecido. Y adicionalmente, lo que puede echar a andar atrás esto es la ciudadanía, el rechazo de la ciudadanía. Yo miro que el alcalde de Roatán está en una posición firme en actos que considera que están realmente provocándole serios conflictos a la isla. Y si a esto se suman diferentes sectores, como ya lo están haciendo, uno mira en las redes un repudio generalizado a estas sedes, pues va a ser la voz de la ciudadanía hondureña la que va a hacer que retrocedan, porque mientras Juan Orlando Hernández esté en el poder, realmente
esta gente lo que busca es encontrar soluciones fáciles a problemas sumamente complejos. Yo hay veces me pregunto cuál es el deseo y el afán de gobernar si no quieren gobernar. No quieren que los servicios de salud los maneje el gobierno, los tienden a descentralizar, entre comillas, que es un eufemismo por privatizar a fundaciones o asociaciones que ellos mismos han constituido. Si no quieren hacer obras como no quieren hacer obras de infraestructura, entonces se idean una serie de alianzas público-privadas con una serie de distorsiones y de cargos adicionales al Estado que van a pesar mucho dentro de la política fiscal en el futuro para el país. Entonces, se buscan en lo único que se garantizan de tener gran cantidad de fuerza es en el ejército y en la policía. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo para prevenir cualquier oposición de parte de la ciudadanía, y lo han demostrado. Después del golpe de Estado en el 2009, lo demostraron después del fraude electoral del 2017. Pero, como lo dije antes, yo siento que hay un agotamiento entre diferentes sectores, solamente detenido un poco por la pandemia, que se va a expresar en el futuro y que va a decir que ya basta, sinceramente, ya basta de tanta irregularidad, de tanta corrupción, de tanta venta de la patria, de tanta vinculación con el narcotráfico, y vamos a construir una nueva Honduras y vamos a realmente a recuperar el sentido de dignidad, el sentido de ser hondureño que tanto se necesita en estos momentos. Permítame una pausa comercial, doctor Hugo Noel Pino, don Fernando García, la segunda. Al regresar, que podamos generar algunas conclusiones sobre lo que esto implica de aquí al presente cercano y al futuro cercano. Y también quiero compartirles un documental interesante para concluir el foro esta mañana, donde se plantea justamente un reportaje hecho también por cadenas internacionales, donde van revisando inquietudes de la población, que, como bien dice el doctor Hugo Noel Pino, es en la conciencia ciudadana donde se puede frenar este intento de generar en Honduras un estado dentro de otro, o varios estados dentro de un estado. Permítame la pausa. Al volver las conclusiones con mis invitados esta mañana. El banco líder en tecnología presenta Retiro en ATM sin tarjeta, un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Móvil para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares, para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o multi-ATM Atlántida, utilizando un código que recibirán en tu celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos los hondureños, como Laura, se levantan con energía para cuidar de su familia. Y aún en su rutina diaria, disfrutan cada momento. Porque para seguir sacando adelante a su familia, es importante tener su factura al día. En EH queremos que tu energía siga generando oportunidades. Por eso realiza el pago oportuno de tu servicio. Consulta por nuestras opciones de financiamiento en nuestros canales de atención. EH, todo lo que haces, lo haces con energía. Bien, regresamos al foro, ya estamos entrando en la etapa de conclusiones esta mañana porque quiero compartir un video documental al cierre del foro esta mañana sobre este mismo tema en particular.
¿Qué implicaciones tiene esto, don Fernando? O sea, no estamos viendo solamente un experimento por verlo. Esto es algo que viene y viene con fuerza. O sea, frenarlo de verdad va a depender del compromiso ciudadano y patriótico. Don Fernando García. Es correcto, don Jorge. Mira, aquí cuando en el 2013 nos oponíamos, 2014 nos oponíamos y después entró en un letargo, la gente creía de que ya se había olvidado la posición esta. Y no nos olvidemos que hay otras leyes por ahí, ¿verdad?, de promoción de inversiones, ¿verdad?, y de conversión de deuda, en el cual se puede entregar riqueza nacional a cambio de pago de deuda. Y con los niveles de endeudamiento que tenemos actualmente, no nos extrañe que sea un complemento a las zonas de empleo y a las alianzas público-privadas, las APP y a las otras figuras más, ¿no? Es más, de repente vamos a ver de que están entregando los institutos de pensiones y jubilaciones para que sean administrados por nuestros acreedores. Entonces no nos extrañe que nuevas figuras, rompiendo cualquier concepto de Estado de Derecho, se utilizan, ¿verdad? Aquí estamos transitando gravemente y aceleradamente de ser ciudadanos a ser súbditos, a decidir entre si lo que queremos tener es patria o colonia. Tenemos que decidir entre si lo que queremos es que prevalezca un concepto de Estado o prevalezca un concepto de empresa privada transnacionalizada que controle el Estado-nación. Y si vamos a asumir una actitud de apatía, de anomia o de enfrentamiento de lucha, como lo hemos hecho toda nuestra vida, nosotros ya tomamos la decisión. Ciudadanos, con la patria, con el Estado y en lucha frontal. Don Hugo, ¿no opino? O sea, ¿estamos frente a qué? ¿A un intento apenas? ¿O a la culminación de un proyecto que empezó en la mente de alguien hace mucho tiempo atrás y que en efecto, como dice don Fernando García, parecía un tema olvidado? Sí, habría que recordar la serie de distorsiones que se le ha dado a todo este proceso desde que se establecieron inicialmente lo que se denominó las ciudades modelo. ¿Se acuerdan el caso de Paul Romer, que inclusive llegó a Honduras? Se hablaba de que estas sedes tenían en cierta forma justificación si se colocaban en lugares en donde no estaban habitados, donde no había infraestructura, sino localidades pequeñas que hacían inversiones de parte de los empresarios, inversiones que iban desde la infraestructura, tanto de la electricidad, del agua, de los caminos, etcétera, como parte importante. Eso se fue distorsionando completamente de tal forma de que Paul Romer se aleja del proyecto y queda en manos cambiadas con la serie de distorsiones e irregularidades que hemos descrito a través del programa, de tal forma de que ahora ya en donde hay toda esa infraestructura, en donde hay electricidad, donde hay agua potable, donde hay carreteras, llegan y se instalan, que debería de hacerse en condiciones de inversión extranjera totalmente normales, pero se les dan estos elementos adicionales que llegan a realmente a constituir lo absurdo para atraer inversión extranjera. Y yo lo que siento es que estos intentos, como están planteados, están condenados al fracaso, realmente. Están condenados al fracaso, a crear mayores conflictos sociales, los mismos conflictos sociales que estamos viendo en la defensa de los recursos naturales cuando estos chocan con los intereses de las comunidades locales. La protección de los ríos, la protección del bosque, la protección en estos casos de tierras ancestrales que les han, a las diferentes etnias del país les han venido han tenido su propiedad por siglos realmente. Entonces estamos hablando de una fuente de conflictividad que no se va a terminar y que obviamente sí se va a modificar con un cambio de gobierno. Lo que pasa que es que se han llenado
tanto la mentalidad, los funcionarios actuales de que van a estar para siempre, que han construido castillos en el aire en un primer momento para engañar a la gente y en otro para que una serie de aventuras capitalistas que tratan de explotar esa debilidad de los gobiernos y esa falta de sentido de dignidad y de patria que tienen todos estos que se llenan la boca hablando el 15 de septiembre de los próceres. Yo escuchaba a uno de ellos hablar de Morazán y estoy seguro que nunca ha leído a Morazán realmente, que nunca ha tenido esa práctica realmente. El mismo exactamente que hablaba de Morazán es el que está enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley para darle contribuciones monetarias a los pastores. Cuando Morazán luchó por la separación entre el Estado y la Iglesia como un mecanismo de progreso económico en el pasado. Entonces, realmente es una situación muy, muy complicada y lo que uno percibe es que se aprovechan de la pobreza en que vive la gente. Yo no sé, alguien que pueda decir que en Roatán no hay pobreza o no, solo tiene que no pasar únicamente por las zonas turísticas, solo tiene que ir a los diferentes poblados de Roatán y se va a dar cuenta que hay niveles de pobreza que no son tan agudos como en algunos sectores rurales. Eso es otra cosa. Entonces, y aquí lo que va a suceder es lo que ha sucedido en otras partes. Van a dividir a la población entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. En vez de hacer niveles de inversión con toda la limpieza, con todas las reglas claras, siempre buscan ventajismos, porque aquí ponen a los empresarios que ya tienen sus empresas en la isla en totalmente desventaja con ese grupo que está ahí, que va a pagar menos impuestos, que tiene un terreno en donde tiene sus propias leyes, su propia policía, y eso va a ser realmente en un lugar inclusive que es una isla, va a ser fuente de conflicto permanente. No puedo desaprovechar la oportunidad de tener la presencia de ustedes dos esta mañana para dejarlos ir sin preguntarles de un tema un poco más general. Y tal vez en un minuto, Fernando García y doctor Eugenio Pino, porque el documental dura cerca de 20 y tantos minutos y quiero presentarlo completo. ¿Qué le depara a nuestro país basado en lo que estamos viviendo por la pandemia que ha afectado grandemente la economía, bueno, todo absolutamente, el tema social, el tema sanitario, pero políticamente y económicamente hablando, lo que viene no es nada halagador. Y cuando hablamos de economía me refiero al bolsillo de la persona que tiene que salir, a pesar de cualquier cosa, a la calle para ganar su sustento de día a día. ¿Qué nos depara los próximos meses? ¿O hasta cuándo cree usted que se alargue esta situación de crisis social económica, don Fernando, derivado de la pandemia? El crecimiento del Producto Interno Bruto va a decaer por lo menos en unos 6 puntos, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y de otros cálculos internacionales y también de economistas nacionales y del FOSDE, por ejemplo. El índice mensual de actividad económica ha reflejado una caída significativa. El único sector que no ha caído en los últimos 25 años es el sector financiero. También ha habido un poco de crecimiento en el sector de energía alternativa y en el de telecomunicaciones, pero fundamentalmente también por reinversión de utilidades más que por inversiones nuevas de carácter significativo. Acordémonos que se abrió el Honduras Open for Business y que fue un fracaso. Después vino el llamado Plan 2020, que no era ningún plan, sino que eran unas diapositivas con actividades económicas supuestamente más rentables. Y por otra parte, la contracción económica a nivel mundial es sumamente fuerte, entonces no podemos pensar que el mercado externo va a ser el motor que va a dinamizar la economía nacional. Tenemos que basarnos en el mercado interno, en la micro y pequeña empresa y en las empresas de economía social y solidaria y en la articulación productiva y comercial de estas empresas.
Tenemos que promover la asociatividad y la cooperación interempresarial para generar demanda, generar ingresos y que así vaya paulatinamente mejorando la situación económica, porque si no, el conflicto económico, que ya es también social, se va a profundizar políticamente por la falta de reformas electorales profundas y significativas y auténticamente democráticas, y además por este regalo del territorio nacional. Doctor Euneo Pino, sobre el mismo tema, para concluir, o sea, ¿qué nos depara los próximos meses? Bueno, yo creo que ya las implicaciones de la pandemia se están haciendo sentir tanto en las suspensiones y despidos de trabajadores en las diferentes empresas o los acuerdos informales que han llegado muchos empresarios con sus trabajadores de pagarles la mitad del sueldo o solo trabajar una parte de la jornada laboral. Realmente, Jorge, este es el golpe más fuerte que ha tenido la economía en más de un siglo realmente. Yo no he podido ver ni en las estadísticas que se comenzaron a calcular en las cuentas nacionales a partir de 1950, una caída tan fuerte como la que está pronosticada para este año. ¿Y qué significa en términos de lo que ya existía en el país? Significa mayor desempleo, mayor pobreza, mayor desigualdad. Y en medio de esta circunstancia producida por la pandemia tenemos problemas que ya se venían arrastrando y que se han agudizado en la última década, como es el caso del cambio climático, que cada vez golpea con mayor fuerza a Honduras, y ahora la inestabilidad política realmente. Esta última situación en el sentido de que no se aprobó aún en base a los acuerdos que habían sido determinados, la nueva ley electoral, de que hay una clara intención del gobierno de mantenerse, del partido en el poder, de mantenerse en el gobierno a toda costa, lo que abre son situaciones realmente muy conflictivas. Y aquí es donde yo creo que los partidos de oposición y la ciudadanía en general deben unirse de tal forma de requerir que esto cambie y luego, a partir del 2022, a hacer los cambios de política que el país necesita para ser un país más equitativo e igualitario. Doctor Euneo Pino, muchas gracias por el tiempo esta mañana, le agradezco mucho. A la orden, Jorge. Don Fernando García, igualmente muy agradecido con usted esta mañana, don Fernando. Con todo gusto, ya sabe, la orden siempre, Jorge. Sin duda, estos temas van a seguir en tapete de discusión en la agenda política, así que lo estaré convocando pronto para seguir analizando lo que va pasando a partir de este experimento ya planteado en la isla de Roatán y que sin duda podría ser replicado en otras partes del país. Voy a una pausa breve. Al volver de la pausa les muestro este documental sobre reflexiones ciudadanas, el impacto, qué son las ciudades modelo y qué pretenden en Honduras. Después de la pausa comercial, agradeciendo la participación esta mañana de mis invitados, el doctor Euneo Pino y don Fernando García. Un abrazo a la distancia, queridos invitados. Una pausa y ya regresamos. Gracias. Con Silva, vamos dejando huella en cada rincón de Honduras. Acercamos el medio a la población para que pueda expresarse libremente, sin importar el lugar, espontáneo, real, humano. Porque usted se manifiesta en las calles, Caminando con Silva, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. En UNETV. Buscamos construir un pensamiento crítico y humano y formar opinión sobre los diversos temas que aquí abordamos. Nuestros camarógrafos, periodistas, productores se constituyen un pilar fundamental, dispuestos a escribir una historia distinta. Con nuestras múltiples plataformas nos conectamos con usted. Procuramos encontrar algo más que las cifras. Buscamos el rostro humano de la noticia. UNE Noticias Meridiano, 11 de la mañana en UNETV. Es momento de recomenzar.
Para los que creen, los que no se rinden. Es momento de los que se adaptan a las circunstancias y se reinventan, de los que innovan y buscan soluciones. Para ellos, nace el préstamo con fondos de garantía Impulso MIPYME Atlántida, con los beneficios que le ayudarán a impulsar su negocio. Tenemos la solución que usted necesita. Contáctenos. Es momento de reactivar su negocio. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Honduras. Hasta hace poco, esta nación tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Como otros países de la región, enfrenta enormes retos de pobreza y desigualdad. Las elecciones del 2017 estuvieron enmarcadas por denuncias de fraude, seguidas por protestas violentas. Honduras parece atrapada en un ciclo de violencia y pobreza. Ahora el país está considerando un plan novedoso para atraer inversión y acelerar su desarrollo. Pero no todos están de acuerdo. Se trata de meter dentro de nuestro país a otros pequeños países. Una sede va a tener su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y su propio poder judicial. Críticos que van desde políticos a activistas de derechos humanos dicen que es un experimento peligroso por parte de un gobierno al que califican de ilegítimo. Es la 1 de la mañana en la terminal de bus de San Pedro Sula. Aquí se puede percibir el grado de desesperación de tantos hondureños. Decenas de miles de personas arriesgan sus vidas cada año para emprender un camino largo y peligroso a Estados Unidos. Miles se arriesgan a tomar trenes de carga para cruzar México. Muchos serán explotados, secuestrados o asesinados por pandillas criminales. 1 de cada 3 será detenido y deportado de regreso a Honduras. Juan Francisco sabe todo esto, pero para él es la única opción disponible. La verdad, no tuve mucho que pensarlo. Aquí no dejo nada atrás, es cierto, tengo mis hermanos que están aquí, pero igual, ¿de qué me sirve estar aquí cuando no podemos existir? Hay grandes cantidades de personas buscando trabajo, hay gran necesidad de empleo en este país y para la cantidad de personas que hay, para las plazas que tenemos, no da abasto. Él tiene un título universitario, pero perdió su trabajo después de la crisis electoral de diciembre pasado. Yo perdí prácticamente todo, quedé más endeudado de lo que ya estaba anteriormente, entonces imagínense qué futuro le puedo dar yo a mis hijos estando aquí. Si aquí lo que más se mueve es la delincuencia, la corrupción. Juan Francisco espera llegar a Houston, Texas, para trabajar con un amigo en la construcción. 2/3 de los hondureños viven en la pobreza, pero para gente de todas las clases sociales aquí, la sola posibilidad de llegar a Estados Unidos justifica arriesgarlo todo. ¿Qué puede hacer Honduras para cambiar su suerte? Economistas estadounidenses han propuesto un experimento radical y el gobierno hondureño se ha comprometido a hacerlo realidad. Lo han denominado sedes, zonas de empleo y desarrollo económico. La idea es crear unas regiones especiales, ciudades nuevas, donde habría jueces extranjeros y leyes extranjeros. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Y cuáles son las implicaciones para el país? ¿Eso no es como sacrificar una parte de su soberanía?
El plan se inspira en el éxito financiero de sitios como Hong Kong, que han adaptado muchas de sus normas a los intereses empresariales extranjeros. Pero, ¿cómo funcionaría esto aquí? El gobierno hondureño invitaría a inversionistas de otros países que tendrían un papel destacado en la administración de estas áreas. Construirían escuelas, hospitales, centros comerciales, edificando de la nada ciudades enteras. Mark Klugman es un estadounidense que ha vivido en Honduras por más de una década. Antes trabajó escribiendo discursos para Ronald Reagan. Ahora es un defensor clave de la propuesta y ha asesorado al gobierno hondureño acerca de cómo implementarla. Para discutir sobre el tema, Klugman me invitó al pequeño colegio que fundó con su esposa en la capital, Tegucigalpa. There's a contract. All the students here have all signed this contract. There's a concept of self-governance. 15 points in the contract. That's right. That's right. The students actually wrote this. It wasn't imposed on them. They had their own constitutional convention, as it were. La escuela y su constitución me dicen bastante acerca de la manera como Mark entiende al mundo y su creencia en que adoptar las normas correctas es la llave para garantizar el progreso. Mark ha estado desarrollando su versión de las ciudades modelo por años. Asegura que al usar el modelo legal anglosajón, conocido y preferido por los inversionistas, aumenta la confianza y ofrece un incentivo clave. It's to create a place for Hondurans. It's to give Hondurans a place that provides Hondurans with what they want by creating also a place where foreign investors and foreign capital are able to combine in an environment that they understand. Imagine in Miami, you have a street and there are 10 Chinese restaurants in a row. And every single one of those 10 restaurants, they have no forks, only chopsticks. They all serve exactly the same menu at the same prices. Food is equally good. And then one day, one of the restaurants says, wait a minute, we're in Miami. There are lots of people who don't feel comfortable with chopsticks. We're going to offer a fork. Instantly, the competitive advantage of that one restaurant compared with the other 9 is overwhelming. Mark insiste que esto es compatible con la soberanía nacional y que la Constitución hondureña respaldaría todo el plan. Pero para atraer más empresas extranjeras a esta nación con tantos problemas, ¿bastará con adoptar algunas leyes anglosajonas? El sistema legal hondureño definitivamente no funciona bien. El 95% de los crímenes quedan en la impunidad. En la Corte Suprema en Tegucigalpa, los casos se amontonan. A un empresario hondureño le toma en promedio 920 días resolver una disputa contractual. Esto genera violencia y espanta la inversión. Por donde voy, me doy cuenta que los que pueden buscan maneras de protegerse de esta realidad. Esto es bien evidente en la capital empresarial del país, San Pedro Sula. Incluso antes de la llegada de las ciudades modelo que propone el gobierno, aquí hay empresas privadas que han estado construyendo nuevas comunidades especialmente diseñadas para sus negocios. Altia Smart City es una enorme ciudadela empresarial privada, orientada a satisfacer las necesidades de las multinacionales y sus empleados. The park has been operating for around 8 years now. So we started construction about 10 years ago. It was designed originally to attract the outsourcing industry. It's huge, eh? It's big, yeah. What you see here is our recreational center. Miles de personas trabajan en la ciudadela. Ahí mismo, sin necesidad de salir al mundo exterior, van de compras al centro comercial, disfrutan de sus restaurantes gourmet, incluso pueden estudiar un posgrado en una universidad que hace parte del complejo, y hay barrios residenciales en construcción. Es toda una ciudad,
impresionantemente limpia y moderna. A lot of this works kind of like a private city, the corporation taking over functions that would normally be done by the city government. Do you think business in Honduras needs this kind of system to work efficiently? Definitely. I think this has been a very unique project, and that's why it has been very successful, because we have integrated different parts into one same secure community. So we definitely hope that ALTI is a model for the region and for Honduras to do different and more of these projects, so we can keep on growing and continue to have more development in Honduras. Es cierto, el modelo ha resultado atractivo a muchas empresas estadounidenses por la estabilidad y la seguridad que ofrecen estas ciudadelas privadas. En las oficinas del complejo, empleados angloparlantes interactúan principalmente con clientes en Estados Unidos. ¿Pero le conviene al resto de San Pedro Sula tener a esta próspera ciudadela como su vecino? Altia is the flagship project for the outsourcing industry to start. So we have generated 6,000 jobs that did not exist. In Honduras, we actually have now young people just out of college, 18 years old, just out of school, that they have a place to work. So this did not exist before. So these people really didn't have any place, all these bilingual people didn't have any place where they could work. So this project has been very successful in creating jobs in Honduras and in creating a new industry that's now going to move it up even to higher tiers. Si estas ciudadelas privadas de negocios, orientadas al mercado internacional, ya están surgiendo en partes de Honduras, algunos dirían que tiene sentido ir más allá y, como propone el gobierno, establecer regiones enteras gobernadas por leyes extranjeras para atraer capital y empleos. Pero la enorme mayoría de los hondureños no puede darse el lujo de vivir en estas comunidades seguras y convenientes. Para ellos, su vida cotidiana los pone en contacto con la extorsión, la corrupción y una burocracia asfixiante. El plan de la sede parece diseñado para las grandes multinacionales, pero no hay garantía de que los más pobres se beneficien. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto. muy bien, Luis mucho Fajardo, gusto. ¿cómo está? Miriam vive y trabaja en el que era uno de los barrios más peligrosos del mundo, en San Pedro Sula. Las cosas han mejorado, pero mantener a flote su taller de modistería es un reto constante para ella, su marido y sus 3 hijos. Papel de construcción el que va a comprar, ¿verdad? Nosotros queremos ir, sacar el permiso de operaciones y todo eso, pues sí, a nosotros nos afecta mucho porque realmente piden muchos requisitos, demasiado, de los cuales tal vez nosotros no contamos con ellos. Le gustaría agrandar su negocio, pero parece un reto imposible. Se gasta bastante porque aparte de que no lo van a atender en un día, lo atienden, eso cuesta que atiendan, y si uno quiere pagar a un abogado, pues tiene que tener su buen dinerito para poderlo hacer. ¿Quién cree que está beneficiando entonces las instituciones aquí? Solo los grandes, solo los de cuello blanco, como decimos acá. No sé cómo vas a bajar ese foco, fíjate, porque aquí claro ya no se ve. ¿Cuál? ¿Este o ¡Oh, está Rafael! Ya está mal aquí. Sí, pero ahí está. Que si no termino esto. Miriam y su marido no ven futuro aquí. Sueñan con irse al norte, a Estados Unidos o a Canadá. Trabajas, si no miras, es el... No se ve. Por esa razón sí nos gustaría salir de este país. Pues prácticamente la situación económica, pues eso nos ha detenido, pero sí, realmente si tuviéramos cómo viajar ya.
Los críticos dicen que darle tanto poder a los inversionistas extranjeros en las sedes en Honduras es una invitación al neocolonialismo. Pese a las dudas en torno a la propuesta, en 2013 se aprobó la legislación para implementarla. Pero con la inestabilidad política del país, eso podría cambiar. Honduras es una sociedad muy polarizada. Las protestas abundan. Y hay un riesgo de que esta iniciativa empeore las cosas. Por eso nos sorprende que esta propuesta se haya vuelto bastante controversial. Les ofrecí la final de la FA Cup. La voz más fuerte de la oposición viene de Salvador Nasralla, una estrella de televisión que se convirtió en candidato presidencial. Saludamos a las personas que nos están viendo en el extranjero a través de nuestra señal de internet www.televisen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente, ¿Qué gracias. tal, señor? Nasralla tiene respaldo considerable. Hola. Y habla por muchos en el país que cuestionan la viabilidad de las ciudades modernas. ¿Por qué es tan mala idea para Honduras que hagan estas sedes? Se trata de meter dentro de nuestro país a otros pequeños países. Una sede va a tener su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y su propio poder judicial. Y van a poder escoger ellos, a su libre albedrío, qué personas pueden pasar por ese lugar que hoy es territorio hondureño. Ese lugar la gente va a querer ir a vivir, porque probablemente sea un lugar donde haya mejor condición de vida. ¿Y qué va a pasar entonces con el resto del país? ¿Se va a morir el resto del país? Pero eso no puede servir de ejemplo para que el resto del país empiece a aceptar esas cosas. No, porque son zonas de explotación, donde lo que les interesa es a ellos desarrollar su lugar, pero el resto del país a ellos no les importa, porque van a tener ciertos reglamentos fiscales que les van a favorecer sin pagar impuestos locales, explotando la tierra, el aire y el mar locales. Por supuesto que la soberanía es importante, pero hay un tema de supervivencia, tanto así que mucha gente está dispuesta a tomar unos riesgos increíbles para irse a emigrar a Estados Unidos o a otros países con base en eso. Entonces, ¿no es mejor darles una oportunidad de conseguir trabajo aquí? Es que no van a conseguir trabajo, es un engaño. Las zonas especiales de desarrollo son un engaño. El trabajo es solamente cuando se construyen los edificios de la ciudad modelo. Y eso va a durar 1 año, 2 años, y después toda esa gente va para afuera. Según el Banco Mundial, Honduras ya es el país más desigual de América Latina y muchos desconfían de la capacidad del gobierno para cambiar esto. Por varios días intento buscar las reacciones oficiales a las críticas contra el plan, pero funcionario tras funcionario me cancela las entrevistas. Finalmente, en la última noche, el ministro de Desarrollo Económico acepta reunirse conmigo. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Bien, bien. He sabido, creo yo, por todo el mundo, la necesidad que nosotros tenemos como pueblo hondureño de más y mejores oportunidades de empleo. Y creemos que esta plataforma de zonas de empleo y desarrollo económico podrían ser prácticamente una catapulta. Lo que nosotros queremos es de que nuestro mismo sistema judicial pueda verse fortalecido a través de la experiencia de otros jueces, sin nosotros trastocar la soberanía, porque al final del día no estamos creando algo que va a venir a dictaminar algo diferente a lo que nosotros ya tenemos en nuestras leyes. Yo creo que el tema de que vamos a tener un clúster, ¿verdad?, encerrado, donde vamos a tener gente viviendo de una forma y gente viviendo de otra forma, ese es el concepto, yo creo, equívoco. Sin embargo, si el proyecto funciona como ustedes quieren y se vuelven zonas de desarrollo económico muy próspero, por decirlo así, va a haber diferencias fuertes con el resto de Honduras. ¿Cómo hacer para que el progreso que se genere así, que se genere en esas zonas, si funcionan, se expanda al resto de Honduras? ¿Cómo es el plan? Al entrar en vigor y en funcionamiento las sedes y se vea que hay un éxito en la generación de empleo, estamos seguros que los diputados de los departamentos donde no tienen esa oportunidad lo van a pedir. Pero si llevamos a la conclusión lógica, el argumento que usted me está diciendo, que todos los demás les gustaría unirse, al final Honduras va a ser todo como una sede grande, según esto, o sea, en el sentido que todos van a querer adoptar estas reglas especiales. Eso bueno, podría ser. Aquí depende de los representantes de cada uno de los departamentos.
El ministro promete que serán las comunidades locales las que decidirán si quieren estas zonas especiales en su territorio. Así que me voy al sur del país a hablar con alguien que está enfrentando precisamente esa decisión. Ok, gracias. Dale los chalecos ahí, Beto, por favor. Allá en Nicaragua, allá en El Salvador. Allá en Nicaragua. Allá en Salvador. Este es Amapala, un pueblo en una isla minúscula que alguna vez fue un puerto próspero y la capital del país. Hasta luego, que esté bien. Pero sus días de gloria pasaron hace mucho tiempo. Hoy sus 14.000 residentes viven modestamente, muchos de ellos dedicados a la pesca. El plan es convertir todo esto en una ciudad de última tecnología y un megapuerto. Buenas. Hola, ¿me puede llevar a la casa del alcalde, por favor? Gracias. El alcalde Alberto Cruz ha sido cortejado por el gobierno hondureño y por inversionistas coreanos. Lo llevaron a Corea del Sur a deslumbrarlo con la visión del futuro que podría tener su región. Yo pude darme cuenta que son oportunidades valiosísimas, pero yo me pregunto, ¿estamos haciendo nosotros hoy, es hoy, lo necesario para estar preparados para mañana que se dé una inversión de estas? No lo estamos. Todo mundo aspira a dirigir o a tener oportunidades dentro de ese espacio. Pero si no estamos capacitando al recurso que hoy tenemos, esos espacios serán para otros y esos otros serán extranjeros. El alcalde no tendría problema en darle todo su respaldo al plan, si supiera con certeza que sus paisanos van a beneficiarse, pero está preocupado por la incertidumbre. ¿Cómo estamos hoy? Viendo desde una barrera a otros viviendo mejor, en un territorio mismo, con privilegios unos y sin privilegios otros. En este momento, él mismo no sabe qué papel jugaría si la iniciativa despega. Puede que Amapala no tenga mucha riqueza, pero es una región extraordinariamente pacífica y tranquila comparada con el resto del país. Me pregunto qué tanto de eso se perdería si los planes avanzan. ¿Qué pasaría con los isleños? Entonces, ¿será que este va a ser el próximo Hong Kong? Pues difícil de creerlo, pero también es cierto que hay partes del mundo que han sufrido transformaciones dramáticas. Entonces, ¿quién sabe? Lo que sí está claro es que falta bastante para convencer a todos los hondureños que la llave para salvar a su país está en permitir que los inversionistas extranjeros construyan estas nuevas ciudades, o que eso represente una apuesta más segura que tomar un bus hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor.